¿Alguna vez te has preguntado si existe una manera de transformar tu vida de forma inmediata, simplemente a través de la oración? ¿Qué tal si te dijera que existe un poder oculto en la oración, un poder que muchos han olvidado o que simplemente no comprenden? Hoy, vamos a descubrir juntos cómo puedes desbloquear ese poder para que cada deseo de tu corazón se haga realidad, utilizando los principios ocultos de la oración en la Biblia. Te sorprenderá saber que este es un proceso mucho más simple de lo que imaginas, pero también más profundo y transformador. Este no es un proceso nuevo. De hecho, se encuentra en los mismos textos sagrados que contienen la sabiduría que miles de personas han seguido a lo largo de los siglos. Sin embargo, muchos lo han malinterpretado o, incluso, ignorado. Lo que te voy a revelar hoy es cómo aplicar esos mismos principios para traer milagros a tu vida, tal y como lo hizo Jesús y lo enseña la Biblia. Todo lo que necesitas es saber cómo rezar correctamente. El primer paso para experimentar los milagros de la oración está relacionado con un principio universal de la ley divina: agradecer en lugar de pedir. Quizás, en tu experiencia con la oración, has creído que lo primero que debes hacer es pedirle a Dios lo que deseas. Y sí, pedir está bien, pero en la Biblia, Jesús nos enseña algo que cambia todo: al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Este versículo, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 12, no habla de riquezas materiales solamente. Habla de gratitud, de la actitud de tu corazón. Cuando Jesús dijo al que tiene más se le dará, se refería a aquellos que ya tienen gratitud en sus corazones. Ellos reciben más porque su corazón está alineado con la frecuencia divina. ¿Qué quiere decir esto? Que, al agradecer, no solo reconocemos las bendiciones de Dios, sino que abrimos las puertas para recibir más. La gratitud es la clave. En el momento en que agradeces, tú te alineas con el flujo de la abundancia divina. Si puedes sentir el poder de tu gratitud, entonces ya estás en el camino correcto. Piensa en ello por un momento. Cada vez que te dices gracias, Señor, por algo que aún no has recibido, es como si enviaras una señal al universo diciendo: yo confío, yo ya sé que esto se va a manifestar. La gratitud eleva tu energía, y cuando elevas tu energía, también elevas tus expectativas. Es como un imán que atrae las bendiciones de Dios. Pero el agradecimiento no solo es una palabra vacía. Es un acto de fe. Cualquiera que pida, reciba, y al que busca, encontrará. Mateo 7, 7. En otras palabras, si tú estás agradecido, si tu fe es verdadera y viva, recibirás mucho más de lo que jamás podrías imaginar. Y no solo recibirás cosas materiales. Estás abriendo las puertas para recibir paz, amor, salud y todo lo que tu corazón anhela. Pero debes comenzar con gratitud. Paso 2. Olvidar el cómo. Ahora, aquí viene lo más fascinante de todo este proceso. El momento en que te detienes a preguntarte cómo sucederá, en realidad, estás demostrando falta de fe. En otras palabras, el querer entender el cómo es un obstáculo para recibir las bendiciones que ya están esperando por ti. De acuerdo con la enseñanza bíblica, Dios no quiere que te preocupes por el cómo, porque Él tiene todo bajo control. En la famosa historia del profeta Elías, cuando se enfrentó a la gran sequía y el hambre, Dios le envió cuervos que lo alimentaron con pan y carne. 1 Reyes, capítulo 17. Elías no preguntó cómo sucedería, simplemente confió. Esta es la actitud que Dios busca en ti: la fe sin dudas, la confianza sin preguntas. Es natural que tu mente humana quiera entender todos los detalles. Pero recuerda esto: el cómo no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es hacer claridad en tu deseo, alinearte con la energía del universo a través de la gratitud y luego entregarle todo a Dios. Al hacerlo, las cosas comenzarán a suceder de formas que jamás podrías haber imaginado. Dios, en su sabiduría infinita, sabe cómo hacer que tu oración se convierta en realidad de manera perfecta. Como Jesús mismo enseñó: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. No dice todo lo que pidáis en oración, si entendéis cómo sucederá, no. Lo que dice es creyendo. ¿Puedes creer sin saber cómo?
Paso 3. Deja que los milagros sucedan. Este es el paso que más nos cuesta, porque como seres humanos, estamos acostumbrados a controlar todo a nuestro alrededor. Pero cuando te entregas completamente, cuando confías de todo corazón, cuando tu fe es firme, los milagros comienzan a fluir con naturalidad. La tercera parte de la oración efectiva es creer que los milagros son normales. De hecho, los milagros son una parte natural de la vida cristiana. Cada día, miles de milagros suceden en el mundo. ¿Por qué no podría ocurrir uno para ti? La verdad es que el único impedimento que tienes para recibir milagros es tu propia mente y las creencias limitantes que has adoptado a lo largo de los años. Dios te ha dado la capacidad de crear milagros a través de tu fe. Pero para eso, debes creer que eres digno. Si no crees que eres digno de recibir bendiciones, si no crees que mereces el favor de Dios, entonces estarás limitando lo que puedes recibir. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. No hay límites. No hay barreras. El amor de Dios está disponible para ti, sin condiciones, si crees y actúas en fe. Piensa por un momento, si eres un hijo de Dios, ¿no es lógico que merezcas lo mejor de Él? Si tú eres un hijo amado, ¿no es natural que todo lo bueno venga hacia ti? Los milagros son una extensión natural del amor de Dios por ti. Ahora, te hago una pregunta, ¿crees que puedes manifestar milagros en tu vida? ¿Puedes imaginarte una vida llena de bendiciones, de sanación, de prosperidad, simplemente porque confías y te alineas con el poder divino de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces prepárate, porque lo que viene será aún más grande de lo que imaginas. ¿Alguna vez te has preguntado si existe una manera de transformar tu vida de forma inmediata, simplemente a través de la oración? ¿Qué tal si te dijera que existe un poder oculto en la oración, un poder que muchos han olvidado o que simplemente no comprenden? Hoy, vamos a descubrir juntos cómo puedes desbloquear ese poder para que cada deseo de tu corazón se haga realidad, utilizando los principios ocultos de la oración en la Biblia. Te sorprenderá saber que este es un proceso mucho más simple de lo que imaginas, pero también más profundo y transformador. Este no es un proceso nuevo. De hecho, se encuentra en los mismos textos sagrados que contienen la sabiduría que miles de personas han seguido a lo largo de los siglos. Sin embargo, muchos lo han malinterpretado o, incluso, ignorado. Lo que te voy a revelar hoy es cómo aplicar esos mismos principios para traer milagros a tu vida, tal y como lo hizo Jesús y lo enseña la Biblia. Todo lo que necesitas es saber cómo rezar correctamente. El primer paso para experimentar los milagros de la oración está relacionado con un principio universal de la ley divina: agradecer en lugar de pedir. Quizás, en tu experiencia con la oración, has creído que lo primero que debes hacer es pedirle a Dios lo que deseas. Y sí, pedir está bien, pero en la Biblia, Jesús nos enseña algo que cambia todo: al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Este versículo, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 12, no habla de riquezas materiales solamente. Habla de gratitud, de la actitud de tu corazón. Cuando Jesús dijo al que tiene más se le dará, se refería a aquellos que ya tienen gratitud en sus corazones. Ellos reciben más porque su corazón está alineado con la frecuencia divina. ¿Qué quiere decir esto? Que, al agradecer, no solo reconocemos las bendiciones de Dios, sino que abrimos las puertas para recibir más. La gratitud es la clave. En el momento en que agradeces, tú te alineas con el flujo de la abundancia divina. Si puedes sentir el poder de tu gratitud, entonces ya estás en el camino correcto. Piensa en ello por un momento. Cada vez que te dices gracias, Señor, por algo que aún no has recibido, es como si enviaras una señal al universo diciendo: yo confío, yo ya sé que esto se va a manifestar. La gratitud eleva tu energía, y cuando elevas tu energía, también elevas tus expectativas. Es como un imán que atrae las bendiciones de Dios. Pero el agradecimiento no solo es una palabra vacía. Es un acto de fe. Cualquiera que pida, reciba, y al que busca, encontrará. Mateo 7:7.
En otras palabras, si tú estás agradecido, si tu fe es verdadera y viva, recibirás mucho más de lo que jamás podrías imaginar. Y no solo recibirás cosas materiales. Estás abriendo las puertas para recibir paz, amor, salud y todo lo que tu corazón anhela. Pero debes comenzar con gratitud. Paso 2. Olvidar el cómo. Ahora, aquí viene lo más fascinante de todo este proceso. El momento en que te detienes a preguntarte cómo sucederá, en realidad, estás demostrando falta de fe. En otras palabras, el querer entender el cómo es un obstáculo para recibir las bendiciones que ya están esperando por ti. De acuerdo con la enseñanza bíblica, Dios no quiere que te preocupes por el cómo, porque Él tiene todo bajo control. En la famosa historia del profeta Elías, cuando se enfrentó a la gran sequía y el hambre, Dios le envió cuervos que lo alimentaron con pan y carne, 1 Reyes, capítulo 17. Elías no preguntó cómo sucedería, simplemente confió. Esta es la actitud que Dios busca en ti, la fe sin dudas, la confianza sin preguntas. Es natural que tu mente humana quiera entender todos los detalles. Pero recuerda esto, el cómo no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es hacer claridad en tu deseo, alinearte con la energía del universo a través de la gratitud y luego entregarle todo a Dios. Al hacerlo, las cosas comenzarán a suceder de formas que jamás podrías haber imaginado. Dios, en su sabiduría infinita, sabe cómo hacer que tu oración se convierta en realidad de manera perfecta. Como Jesús mismo enseñó, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, Mateo 21, 22. No dice todo lo que pidáis en oración, si entendéis cómo sucederá, no. Lo que dice es creyendo. ¿Puedes creer sin saber cómo? Paso 3. Deja que los milagros sucedan. Este es el paso que más nos cuesta, porque como seres humanos, estamos acostumbrados a controlar todo a nuestro alrededor. Pero cuando te entregas completamente, cuando confías de todo corazón, cuando tu fe es firme, los milagros comienzan a fluir con naturalidad. La tercera parte de la oración efectiva es creer que los milagros son normales. De hecho, los milagros son una parte natural de la vida cristiana. Cada día, miles de milagros suceden en el mundo. ¿Por qué no podría ocurrir uno para ti? La verdad es que el único impedimento que tienes para recibir milagros es tu propia mente y las creencias limitantes que has adoptado a lo largo de los años. Dios te ha dado la capacidad de crear milagros a través de tu fe. Pero para eso, debes creer que eres digno. Si no crees que eres digno de recibir bendiciones, si no crees que mereces el favor de Dios, entonces estarás limitando lo que puedes recibir. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, Romanos 10, 13. No hay límites. No hay barreras. El amor de Dios está disponible para ti, sin condiciones, si crees y actúas en fe. Piensa por un momento. Si eres un hijo de Dios, ¿no es lógico que merezcas lo mejor de Él? Si tú eres un hijo amado, ¿no es natural que todo lo bueno venga hacia ti? Los milagros son una extensión natural del amor de Dios por ti. Ahora, te hago una pregunta, ¿crees que puedes manifestar milagros en tu vida? ¿Puedes imaginarte una vida llena de bendiciones, de sanación, de prosperidad, simplemente porque confías y te alineas con el poder divino de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces prepárate, porque lo que viene será aún más grande de lo que imaginas. La oración no es una fórmula mágica. Es un canal que conecta tu corazón con el corazón de Dios. Y si tienes fe, si te entregas con gratitud, si dejas de preguntarte cómo, y simplemente te dejas llevar, los milagros no solo serán posibles, serán inevitables. Cuando uno comienza a entender la profundidad de estos tres principios, lo que sucede en su vida es nada menos que transformador. A medida que confías más en el poder de Dios y menos en tus propios esfuerzos limitados, la gracia divina comienza a fluir como un torrente. Pero antes de continuar, quiero que pienses en algo. ¿Qué estás esperando para experimentar esa transformación? ¿Qué estás esperando para permitir que la mano de Dios mueva lo imposible a tu favor?
En la Biblia, vemos cómo las oraciones de grandes hombres y mujeres de fe cambiaron el curso de la historia. Desde Moisés, quien partió el mar Rojo con solo su fe y obediencia a la voz de Dios, hasta la mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada de una enfermedad que había sufrido durante 12 años. Ellos no sabían cómo ocurrirían los milagros, pero confiaron. Ellos tenían una creencia inquebrantable en que Dios podía hacer lo imposible. Y lo hizo. Así es como funciona la oración poderosa. Cuando te alineas con la voluntad de Dios, cuando tu fe se convierte en un vehículo de su propósito, los milagros comienzan a manifestarse. Pero para llegar a ese punto, primero debes estar dispuesto a liberarte del control y dejar que Dios actúe en tu vida de maneras inesperadas. Piensa en esto: cada vez que oras, estás colocando en manos de Dios los deseos más profundos de tu corazón. Pero es más que eso. La oración, cuando se hace correctamente, cambia tu propia mente y corazón. La oración transforma. No solo transforma tus circunstancias externas, sino también tu forma de ver la vida, tu actitud, tu perspectiva. Es imposible tener una vida llena de milagros sin una mente transformada por la fe. El apóstol Santiago nos lo deja claro en su epístola, cuando escribe: la fe sin obras es muerta, Santiago 2:17. Esto nos recuerda que la fe no es solo algo que decimos, sino algo que vivimos. No basta con decir yo creo en los milagros. Es necesario vivir en función de esa creencia. La oración verdadera lleva a la acción, a la obediencia, a la expectativa de que algo maravilloso va a suceder. Si dices que confías en Dios, pero sigues pensando en los problemas, en lo que no tienes, en lo que no puedes hacer, entonces estás limitando el poder de tu oración. La verdadera fe se refleja en tu actitud diaria, en cómo te enfrentas a las dificultades. Si confías en que Dios lo hará, entonces no tienes que temer. Si confías en que Él abrirá un camino, no necesitas entender cómo lo hará. Y lo mejor de todo es que, cuando dejas de tratar de controlar el cómo, estás permitiendo que Dios obre en tu vida de maneras más grandiosas y sorprendentes de lo que podrías haber imaginado. Y aquí es donde se desatan los milagros. En el momento que dejas ir el miedo, el control, y confías plenamente en el poder de Dios, es cuando el universo comienza a alinearse a tu favor. Como dice la Escritura en Isaías 55, 8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, lo que Dios tiene para ti es mucho mayor que cualquier cosa que puedas imaginar por ti mismo. Él ve lo que está más allá de lo visible, más allá de tus limitaciones humanas. Recuerda las palabras de Jesús cuando dijo: si tienes fe como un grano de mostaza, podrás decirle a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. La fe, aunque sea pequeña, tiene el poder de mover montañas. No importa cuán grande sea tu problema, tu fe, si es firme, será mayor. La clave está en confiar, sin dudar, en que Dios tiene el poder para transformar cualquier situación. La fe verdadera no necesita ser grande para ser poderosa, solo necesita ser auténtica. Esto nos lleva al último paso de la oración efectiva: dejarse llevar por la voluntad divina. Muchas veces nos sentimos tentados a seguir luchando con nuestras propias fuerzas, pero la verdadera libertad viene cuando aprendemos a descansar en la promesa de que Dios está a cargo. Los milagros son parte de la naturaleza de un Dios ilimitado. Así como Él es capaz de crear el universo con una palabra, Él también es capaz de cambiar las circunstancias en tu vida en un abrir y cerrar de ojos. La oración no es una petición vacía, sino una afirmación de fe. En Efesios 3:20, la Biblia nos dice que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta verdad nos recuerda que Dios siempre está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no lo vemos. El poder de la oración radica en que te permite estar en sintonía con ese poder divino. Cuando oras con fe, no solo estás pidiendo algo de Dios, estás declarando que sabes que Él es capaz de hacer mucho más de lo que podrías pedir o imaginar.
Es muy importante que entendamos que, cuando oramos, no solo estamos pidiendo cosas para nosotros mismos. Estamos alineando nuestros corazones con la voluntad de Dios, confiando en su bondad y en su plan perfecto para nuestras vidas. Y aunque a veces no entendemos lo que está pasando, cuando oramos desde una perspectiva de fe y gratitud, nos entregamos al propósito divino, sabiendo que Él tiene el control absoluto. La oración también nos lleva a una transformación interior. No solo cambia nuestras circunstancias externas, sino que nos cambia a nosotros mismos. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 14:13, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La oración, entonces, no es solo un medio para recibir lo que pedimos, sino también una forma de glorificar a Dios. Cuando nuestras oraciones se cumplen, su nombre es exaltado, y nosotros nos transformamos más a su imagen. En la Biblia, nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar. Esto no significa que debamos estar arrodillados todo el día, sino que la oración debe ser una actitud constante. La verdadera oración es una relación continua con Dios, un estado de conciencia donde reconocemos su presencia en cada momento de nuestras vidas. Cuando mantienes esa actitud de oración constante, cada acción que tomas, cada palabra que dices, cada pensamiento que tienes, se convierte en una extensión de esa comunión con Dios. Cuando oras, estás conectando tu ser entero con el propósito divino. Y lo hermoso de esto es que no importa cómo te sientas o cuál sea tu situación. Incluso cuando estás pasando por momentos difíciles, tu fe se mantiene firme porque sabes que no estás solo. Sabes que tienes a un Dios que te escucha, que te ama, que tiene el control. La oración te recuerda quién eres realmente, un hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza, con el poder divino trabajando en ti y a través de ti. Cuando aprendes a orar correctamente, tu vida cambia, pero también cambia la vida de aquellos que te rodean. Como la fe de una persona puede transformar su propia vida, también puede impactar a su familia, su comunidad y el mundo entero. Esto se ve claramente en las historias bíblicas de personas como Abraham, Moisés y Daniel. Su fe no solo les trajo bendiciones, sino que también cambió el destino de muchas otras personas. La Biblia contiene muchas enseñanzas sobre la oración, y si bien no existe una oración secreta o oculta que garantice milagros de manera mágica o automática, sí hay ciertos principios y oraciones en las Escrituras que son poderosas porque están alineadas con la voluntad de Dios. Uno de los aspectos clave en la oración que produce milagros en la vida de las personas es la fe, la gratitud y la total entrega a Dios, como se refleja en varios pasajes bíblicos. Sin embargo, cuando hablamos de una oración que hace milagros en términos de la fe cristiana, se hace referencia a la oración activa, la que está cargada de fe y el entendimiento de que Dios es soberano y tiene poder para transformar cualquier situación. Aquí te comparto algunas oraciones y principios bíblicos que, según la enseñanza cristiana, tienen el poder de desatar milagros. En Santiago 5:15 se dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esta es una de las oraciones más poderosas porque habla del poder de la oración hecha con fe. La oración de fe, en la que el creyente confía plenamente en el poder de Dios, tiene el potencial de sanar, restaurar y traer milagros. La clave aquí no está en la fuerza de las palabras, sino en la fe con la que se ora. En Marcos 11:24, Jesús nos da un principio muy claro acerca de la oración que puede desatar milagros. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os será hecho. Este versículo es fundamental para entender el principio de la fe activa. Aquí, Jesús nos enseña que debemos creer que lo que pedimos en oración ya nos ha sido concedido, sin dudar. La oración no es solo pedir, es también confiar que Dios va a responder de acuerdo a su voluntad perfecta. En Juan 14, 13-14, Jesús nos dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Esta promesa es poderosa porque Jesús nos asegura que, al orar en su nombre, nuestra petición será escuchada. Es una oración de autoridad, que se basa en el sacrificio de Cristo y en la relación que tenemos con Él a través de su nombre.
Esta oración puede mover montañas cuando es hecha con sinceridad, fe y alineación con el propósito divino. Otro principio importante en la oración de milagros es la gratitud, como se menciona en Filipenses 4:6, no estéis afanosos por nada, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Aquí, la clave está en no solo pedir, sino agradecer a Dios por lo que ya ha hecho y lo que va a hacer. La gratitud abre las puertas a recibir más bendiciones y activa un flujo de fe y esperanza que prepara el corazón para los milagros. El Padre Nuestro, un modelo de oración poderosa, en Mateo 6, 9-13, Jesús nos enseña a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Aunque esta oración es un modelo y no una fórmula mágica, es poderosa porque alinea al creyente con la voluntad de Dios y le da la confianza de que Dios proveerá, protegerá y perdonará. Jesús enseñó a orar este modelo como una manera de acercarse a Dios con humildad, sumisión y confianza en su voluntad perfecta. En Santiago 5:16 se habla de la oración del justo, diciendo: la oración del justo puede mucho, teniendo virtud. Esta es otra forma de entender la oración que genera milagros. La oración hecha por alguien que vive en justicia y en comunión con Dios tiene poder. Si alguien vive de acuerdo a los principios de Dios y ora con un corazón sincero, su oración tiene mucho poder porque está en línea con la voluntad de Dios. La oración de Jacob en Génesis 30, encontramos una oración poderosa que se vuelve un acto de lucha y perseverancia en la fe. Jacob oró: no te dejaré ir, si no me bendices. Esta oración de perseverancia y fe en la que Jacob se enfrenta a Dios directamente, luchando en oración hasta recibir la bendición, muestra cómo una oración persistente puede traer la respuesta de Dios, incluso cuando parece que la situación está fuera de control. La oración de la mujer cananea, en Mateo 15, 22-28, una mujer cananea pidió a Jesús que sanara a su hija. Jesús primero no le responde, pero ella, con una fe persistente, le sigue pidiendo hasta que finalmente Jesús la escucha y sana a su hija. La oración de esta mujer, aunque inicialmente ignorada, muestra la importancia de la persistencia y la fe en la oración. Conclusión: la oración que hace milagros no depende tanto de una fórmula secreta o de palabras mágicas, sino de un corazón lleno de fe, confianza y alineación con la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra que, cuando oramos con fe, gratitud, persistencia y en el nombre de Jesús, nuestros corazones se alinean con el poder divino, lo que desata milagros en nuestras vidas. La oración es más que una petición, es una relación con Dios, un acto de confianza plena en su soberanía y amor por ti. Cuando oras de esa manera, con fe y gratitud, estás abriendo las puertas para que Dios obre en tu vida de formas poderosas e inesperadas. En el profundo misterio de las Escrituras existe una verdad trascendental que pocos logran comprender completamente. La Biblia no es solo un libro antiguo de historias o leyes, sino un mapa divino que guía a cada ser humano hacia el propósito eterno de Dios. En ella se esconden los mensajes más profundos de amor, esperanza y salvación, esperando ser descubiertos por aquellos que se acercan con un corazón sincero, dispuesto a escuchar la voz de Dios. El Evangelio, la buena noticia que Jesús trajo al mundo, es mucho más que una serie de relatos sobre su vida y sacrificio. En cada palabra, en cada versículo, en cada parábola, se encuentran los secretos del reino de Dios, los cuales se revelan solo a aquellos que buscan con fe y oración. Si tú, querido oyente, sientes que hay algo más que aún no has comprendido, que hay una luz que no has alcanzado, te invito a hacer algo que cambiará tu vida: orar con un corazón humilde y receptivo, para que los misterios del Evangelio se revelen a tu alma. La Biblia es un libro que está lleno de misterios, pero no son misterios inalcanzables. Son secretos divinos, guardados en el corazón de las Escrituras, esperando ser desvelados por aquellos que buscan con sinceridad y fe. En Mateo 7:7 Jesús nos dice: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Estas palabras no son solo una promesa, son una invitación. Una invitación a adentrarnos en los misterios que Dios tiene preparados para nosotros a través de la oración. La oración no es simplemente una lista de peticiones, sino una conversación íntima con el Creador, un momento de entrega y reflexión donde permitimos que Él nos guíe, que Él nos revele su voluntad y nos dé entendimiento de lo que leemos en su palabra. La oración no solo es un medio para obtener conocimiento, sino que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Cuando oramos, nos alineamos con el corazón de Dios y eso cambia nuestra perspectiva. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La oración, entonces, no solo nos ayuda a entender los mensajes ocultos de la Biblia, sino que transforma nuestro entendimiento. A medida que oramos y le pedimos a Dios que nos revele su palabra, Él renueva nuestra mente, nos da un nuevo corazón y nos capacita para ver el mundo desde su perspectiva. La oración nos lleva más allá de lo que vemos a simple vista, hacia una comprensión más profunda de las verdades eternas de Dios. Este proceso de transformación es un viaje de fe y obediencia. A medida que oramos, nos volvemos más sensibles a la voz de Dios. Aprendemos a escuchar lo que Él nos dice en su palabra y también lo que nos susurra en nuestro interior. La oración es el puente que conecta nuestra vida diaria con los misterios divinos. Cuando oramos, somos tocados por su Espíritu y eso cambia todo. En el corazón de la Biblia está el Evangelio, que no es solo un mensaje de salvación, sino también de vida abundante. Juan 10:10 nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Evangelio no solo nos habla de la vida eterna, sino de una vida transformada aquí y ahora. A través de la oración, podemos experimentar esa vida abundante que Jesús nos promete. La oración nos conecta con el poder de Dios para transformar nuestras circunstancias, nuestros corazones y nuestra mente. Nos conecta con los dones que Él nos ha dado, los cuales están ocultos para aquellos que no buscan, pero que son revelados a los que oran con sinceridad. En Efesios 1, 17-18, Pablo ora por los creyentes diciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo nos dice que Dios quiere que conozcamos las riquezas de su gloria y los dones que nos ha dado como su herencia. A través de la oración, nuestros ojos espirituales son iluminados y podemos comenzar a ver no solo lo que Dios tiene para nosotros, sino también lo que Él ha puesto dentro de nosotros. Los dones del Espíritu Santo, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, el conocimiento, el temor de Dios, son revelados en nuestra vida a medida que oramos y buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Querido hermano o hermana, no importa lo que estés enfrentando en este momento. La oración te da acceso directo a la fuente de poder, sabiduría y amor que solo proviene de Dios. Él está esperando que te acerques a Él, que le hables desde lo más profundo de tu ser. En cada oración, Él te escucha. En cada palabra, Él está presente. Y cuando oras con fe y un corazón dispuesto, Él se compromete a revelarte su voluntad, a abrir tus ojos espirituales y a darte entendimiento sobre su palabra. Es a través de la oración que puedes comenzar a comprender los mensajes ocultos de la Biblia. Es a través de la oración que puedes descubrir los dones que Dios ha preparado para ti, los cuales están esperando ser desatados en tu vida. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también cambia nuestro corazón. A medida que buscamos a Dios en oración, Él nos transforma, nos hace más como su Hijo y nos lleva a un lugar de mayor intimidad con Él. Así que hoy, te animo a orar. A orar con esperanza, a orar con confianza. Pídele a Dios que te revele los secretos que esconde en su palabra. Pídele que ilumine tu entendimiento, que te dé sabiduría y que te guíe en el camino de la fe. La oración no es solo una herramienta para obtener respuestas, sino un acto de rendición y obediencia que nos lleva a descubrir más de quién es Dios y de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas.
Él está ansioso por revelarse a ti y al acercarte a Él con un corazón sincero, tu vida será transformada. Cada versículo tiene un eco de vida para ti. En medio de tu angustia, quizás encuentres consuelo en el Salmo 34, donde dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, o en las palabras de Jesús en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Pero la Biblia no solo habla de consuelo, también habla de poder. Habla de un amor inmenso que puede sanar, restaurar y transformar. Nos recuerda que somos mucho más que lo que vemos, que nuestra vida tiene un propósito eterno. Nos desafía a caminar en fe, a creer en lo que no vemos, a amar sin medida, a perdonar como hemos sido perdonados. Así que hoy, te invito a abrirla, no solo con los ojos, sino con el corazón. No te quedes en las palabras, deja que ellas se conviertan en vida dentro de ti. Permite que su mensaje cambie el curso de tu día, de tu vida, de tu eternidad. Porque, querido amigo, la Biblia no es un libro cualquiera. Es la voz de un Dios que te ama más de lo que puedes imaginar, que te busca, que te llama. Y está esperando que abras ese libro y escuches su llamado. Hoy es el día para comenzar ese encuentro.